Niño huérfano reparó un coche de 10.000 para pagar su escuela, y el dueño millonario le adoptó. ¿Alguna vez escuchaste hablar de un niño capaz de reparar no solo motores, sino también destinos? En un taller olvidado por el tiempo, un pequeño huérfano transformó la injusticia en un milagro, y su fe en conocimiento cambió la vida de un hombre poderoso para siempre. Acompáñame en esta historia que demuestra que el amor, la perseverancia y la fe pueden reescribir cualquier final. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que vas a descubrir te llenará de esperanza. En aquel rincón donde el polvo se mezclaba con el olor a aceite, Mateo aprendió algo que muchos adultos olvidan, que el valor no depende del tamaño ni del dinero, sino del deseo de aprender. Cada tornillo que apretaba con sus pequeñas manos era un acto de fe, una forma de decirle al mundo, yo también puedo. Mientras los demás lo veían como un simple ayudante, él veía en cada máquina una oportunidad para entender cómo funcionaba la vida misma, pieza a pieza, error a error. Muchos niños sueñan con tener juguetes nuevos, pero Mateo soñaba con arreglar los rotos. Esa era su manera de transformar lo que el destino le había negado. Cada noche, con una linterna prestada y un cuaderno raído, estudiaba los secretos de la mecánica como quien descifra un idioma celestial. No tenía maestros, pero tenía hambre de conocimiento, y esa hambre, la del alma, lo mantenía despierto cuando el resto del barrio dormía. A veces, el viento colaba por las rendijas del taller y apagaba su luz, pero Mateo no se rendía. Encendía de nuevo su pequeña linterna y seguía leyendo, decidido a no dejar que la oscuridad le robara el futuro. Hay niños que piden milagros, y hay otros que los construyen con sus propias manos. Mateo pertenecía a estos últimos, los que no esperan que el cielo se abra, porque ya aprendieron a encender su propio sol. Si uno observa con atención, puede notar que los grandes talentos nacen en silencio, lejos de los aplausos. El ruido de las herramientas fue la música que acompañó su infancia, y las máquinas viejas, sus maestras. Mientras los adultos veían chatarra, él veía promesas. Cada motor desarmado era un desafío que lo llamaba por su nombre. Mateo, atrévete a entenderme, parecía decirle el hierro oxidado. Y es que Dios tiene maneras misteriosas de hablarle a quienes todavía escuchan con el corazón. A veces, la voz divina no se oye en templos ni oraciones, sino en el ruido constante de un motor que gira, en la chispa que ilumina los ojos de un niño que no se rinde. Mateo quizá no lo sabía, pero su taller era su escuela espiritual, y su esfuerzo, una oración viva que subía al cielo cada noche. Así comenzó la historia del pequeño que trabajaba entre grasa y metal, pero soñaba con inventar, crear y reparar no solo motores, sino también destinos. Porque quien aprende a dar vida a lo que está roto, pronto descubre que el mismo poder de reconstrucción también habita dentro de su alma. Y Mateo, sin saberlo, estaba a punto de comprobarlo. La vida tiene maneras curiosas de poner a prueba lo que llevamos dentro. Aquel día, cuando el coche de lujo se detuvo frente al taller, todos dejaron de trabajar por un momento. El sonido del motor fallando rompió la monotonía de la tarde y el brillo del metal contrastaba con la suciedad del lugar. Los hombres se miraron entre sí, temerosos de tocar algo tan caro, pero entre ellos, un niño de manos pequeñas y mirada firme dio un paso al frente, movido no por la ambición, sino por la fe. Mateo no tenía herramientas finas ni uniforme reluciente, pero tenía algo que los otros habían perdido: confianza en que lo imposible puede repararse. Se acercó al hombre trajeado con respeto y una voz temblorosa, pero segura. «Puedo intentarlo, señor». Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. Sin embargo, el millonario, quizá intrigado por esa audacia inocente,
Asintió sin decir palabra, y en ese gesto el destino comenzó a girar una nueva rueda. Mientras los adultos murmuraban entre burlas, Mateo se arrodilló ante el coche como quien se inclina ante un misterio sagrado. Tocó el capó, respiró hondo y recordó cada libro leído a escondidas, cada dibujo de motores que había memorizado a la luz de su linterna. Era su momento y lo sabía. Cuando uno actúa desde el amor por lo que hace, la duda se desvanece y hasta los cielos parecen detenerse para mirar. A veces, los milagros comienzan con pequeños actos de valentía. Nadie en ese taller creyó que un niño pudiera siquiera entender lo que había dentro de aquel motor. Pero Mateo no buscaba demostrar nada, solo ayudar. Y eso es lo que diferencia a los grandes corazones. No trabajan por reconocimiento, sino por propósito. El suyo era simple y puro: servir, aprender y honrar el don que sentía dentro. Muchos pensarían que se trataba solo de un coche, pero en realidad era una lección divina disfrazada de oportunidad. Cada tornillo que Mateo giraba era también una prueba de fe, porque cuando un niño cree en sí mismo, aunque el mundo entero dude, el cielo se mueve a su favor. No hay obstáculo tan grande como el miedo, ni herramienta más poderosa que la confianza. Y así, mientras los demás esperaban el fracaso, él comenzaba el milagro. Con sus manos temblorosas, pero con el corazón encendido, se preparaba para escribir el primer capítulo de una historia que Dios mismo parecía haber planeado. Un niño contra la incredulidad del mundo, un alma pura enfrentando lo imposible y un motor que pronto volvería a latir. El aire en el taller se volvió denso, como si cada respiración esperara el sonido del fracaso. Los hombres cruzaban los brazos, convencidos de que el niño arruinaría todo, pero Mateo no los oía. Había entrado en ese estado silencioso donde solo importa la tarea y el latido del corazón marca el ritmo del trabajo. Su mirada fija y sus manos firmes mostraban algo que ni la edad ni la experiencia enseñan: el don de escuchar el alma de las cosas. Mientras giraba cada pieza, recordaba lo que tantas veces había leído: que todo motor, como toda persona, tiene un corazón que puede volver a latir si se le trata con cuidado. Esa creencia lo guiaba más que cualquier manual o herramienta. Y aunque el sudor caía sobre su frente, no se detuvo. A veces, la fe no se demuestra rezando, sino perseverando cuando los demás ya te dieron por vencido. El silencio se rompía solo por el sonido metálico de las herramientas y por los suspiros contenidos de los curiosos. Uno de los mecánicos volvió a advertirle: «Niño, no sabes lo que haces». Pero Mateo sí sabía. Sabía que la voz que lo empujaba a seguir no era la de su orgullo, sino la de su propósito. Cuando Dios confía una habilidad a un corazón puro, también le da la valentía de usarla, aunque el mundo no entienda. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, y el taller, que antes parecía un lugar gris, se llenó de una luz invisible. Era como si cada chasquido de metal despertara algo dormido, no solo en el motor, sino también en los que lo observaban. Porque ver a alguien tan joven actuar con tanta determinación hace que incluso los corazones más duros recuerden su propia inocencia perdida. Y ahí estaba él, un niño descalzo, manchado de grasa, enseñando sin palabras lo que significa creer en uno mismo. La mecánica para Mateo era una forma de oración. Cada ajuste era una súplica, cada tuerca un acto de esperanza. Y cuando alzó la vista un instante, con el rostro iluminado por su linterna, parecía que el cielo lo miraba con orgullo. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque a veces el mayor ruido no lo hace un motor, sino un alma pequeña que decide no rendirse ante el miedo. Cuando el rugido del motor llenó el aire, fue como si todo el taller despertara de un sueño.
Nadie podía creer que esas manos pequeñas, marcadas por el esfuerzo, hubiesen logrado lo que los adultos consideraban imposible. El millonario, de pie junto a la puerta, miró al niño con una mezcla de asombro y respeto. No era solo el sonido del motor lo que lo impresionaba, sino la serenidad con la que Mateo lo escuchaba, como si aquel rugido fuera la respuesta a una oración silenciosa. Durante unos segundos, nadie habló. Los hombres que antes se burlaban se quedaron inmóviles, con la vergüenza reflejada en los ojos. El dueño del coche, acostumbrado a pagar por soluciones, se dio cuenta de que aquel niño no trabajaba por dinero, sino por propósito. Y cuando le preguntó qué deseaba a cambio, Mateo respondió sin titubear: «Solo quiero poder pagar mi escuela». Esa frase, tan simple, resonó más fuerte que el rugido del motor. A veces, los grandes milagros nacen de los deseos más humildes. Mateo no pidió fama, ni regalos, ni recompensas. Solo pidió conocimiento, como quien sabe que aprender es el camino para honrar los dones que Dios le dio. En ese instante, el millonario comprendió que no estaba frente a un niño común, sino ante alguien que había entendido el valor de lo eterno por encima de lo material. El hombre abrió su billetera, pero algo en su interior le impidió simplemente pagar. Había visto muchos trabajadores esforzarse, pero ninguno con esa pureza de intención. Era como si, al reparar ese coche, Mateo también hubiera reparado algo dentro de él: la fe en que todavía existen almas limpias, dispuestas a servir con amor y no con interés. Los mecánicos del taller, movidos por la vergüenza y la admiración, se acercaron a felicitarlo. Pero Mateo no buscó aplausos. Bajó la mirada y limpió sus manos con un trapo viejo, como si todo aquello no fuera un milagro, sino un simple deber cumplido. Para él, la satisfacción estaba en ver la máquina viva otra vez, en saber que el conocimiento y la fe pueden mover lo que parecía muerto. Y fue en ese silencio reverente, entre el olor a gasolina y las lágrimas contenidas del millonario, que una semilla comenzó a germinar, la del cambio. Nadie lo sabía aún, pero esa jornada no había terminado. El motor había vuelto a la vida, y con él también un corazón dormido. El millonario, aún conmovido por lo que acababa de presenciar, quiso saber más. Se inclinó frente al pequeño y le preguntó con ternura: «¿Dónde están tus padres, hijo?». Pero el silencio de Mateo fue más elocuente que cualquier palabra. Bajó la cabeza, apretó el trapo entre las manos y apenas murmuró: «No tengo». En ese momento, el hombre sintió que algo dentro de él se rompía, como si una grieta se abriera en su propio corazón, endurecido por los años de poder y soledad. Desde los 8 años, Mateo vivía solo entre el ruido de las herramientas y el olor del aceite quemado. Aquella esquina del taller era su casa, su refugio y su escuela. Dormía sobre cartones, comía lo que podía y en las noches más frías se cubría con una manta vieja que había encontrado en un desguace. Pero incluso en medio de tanta carencia, su espíritu nunca se rindió. Él sabía que aunque el mundo le había quitado mucho, Dios seguía dándole fuerza para soñar. Hay niños que cargan con el peso de la vida antes de tiempo, pero también hay quienes convierten ese peso en alas. Mateo era uno de ellos. Cada día, al ver pasar los autos por la avenida, imaginaba que algún día construiría uno con sus propias manos. No lo movía el deseo de riqueza, sino la promesa que se hacía a sí mismo: «Si sigo creyendo, todo puede cambiar». Y esa fe, tan pura, tan viva, era su verdadero motor. El millonario lo escuchaba en silencio, sintiendo que aquel niño le estaba enseñando más de lo que cualquier libro podría. Pensó en su propia infancia llena de lujos, pero vacía de sentido. Pensó en cómo había buscado el éxito sin mirar a quienes estaban a su alrededor, y comprendió que aquel encuentro no era casualidad. Era un llamado del cielo, una oportunidad para reparar no solo un coche, sino también su propio corazón.
Mateo no buscaba compasión. Solo quería estudiar, aprender y algún día diseñar motores que ayudaran a otros. Sus ojos brillaban con esa mezcla de inocencia y determinación que solo tienen los que han sufrido, pero aún así creen. Y el millonario, al verlo, supo que aquel niño no solo arreglaba máquinas, sino que devolvía esperanza al mundo. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Porque cuando la vida parece injusta, Dios está preparando el milagro que aún no ves. El sol de la mañana se filtraba por los huecos del techo cuando Mateo volvió a su rincón de trabajo. Creyó que aquel día sería igual a los demás. Limpiar piezas viejas, recoger tornillos, soñar despierto entre el ruido de los motores. Pero entonces escuchó un auto detenerse frente al taller y al mirar vio al mismo millonario descender con una serenidad distinta. No venía con el ceño fruncido ni con un problema que resolver, sino con algo mucho más profundo en el alma. El hombre se acercó despacio, observando al niño con una mezcla de ternura y respeto. En sus manos no traía herramientas, sino unos papeles doblados y una carta cuidadosamente escrita. «Mateo», dijo con voz firme pero cálida, «nadie que arregla un motor con tanto amor debería estar solo». Aquella frase cayó como un rayo de luz sobre el corazón del niño, que no entendía del todo, pero sintió que algo estaba por cambiar. El millonario sonrió, y por primera vez, Mateo también. A veces, Dios no responde con palabras, sino con personas. Ese hombre, que había llegado buscando una reparación, había encontrado en Mateo una razón para reparar su propia vida. La soledad que lo acompañaba desde hacía años comenzó a desvanecerse, y comprendió que el dinero puede comprar autos, pero no la pureza de un corazón dispuesto a servir. Por eso, en un acto que parecía pequeño, decidió hacer algo eterno, abrir las puertas de su hogar y su alma a un niño que lo había transformado sin proponérselo. Mateo, confundido, tomó los papeles con manos temblorosas. Era una solicitud de adopción. No podía creerlo. Durante años había soñado con tener una familia, pero nunca se atrevió a imaginar que la respuesta llegaría así, tan de repente, tan milagrosamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y mientras el millonario lo abrazaba, entendió que no estaba solo, que a veces el amor llega disfrazado de casualidad, pero en realidad es el plan perfecto de Dios. El taller entero guardó silencio. Los mecánicos, conmovidos, bajaron las herramientas y miraron aquella escena como si fueran testigos de un acto sagrado. Nadie dijo una palabra. Solo se oía el canto de los pájaros y el suspiro del niño al dejar caer el miedo que había cargado toda su vida. Aquel día, sin saberlo, dos almas se encontraron en el punto exacto donde la soledad y la esperanza se abrazan. Y así, el millonario que buscaba una reparación encontró una familia, y el niño que solo quería estudiar encontró un padre. Porque cuando se obra con amor, Dios siempre devuelve multiplicado. El milagro no fue solo que un motor volviera a rugir, sino que dos corazones, uno cansado y otro inocente, empezaran a latir al mismo ritmo. Con el paso del tiempo, el eco de aquella historia comenzó a correr de taller en taller, como una chispa que encendía la fe de todos los que la escuchaban. ¿Supiste lo del niño que reparó el coche del millonario?, preguntaban los vecinos. Pero la verdad era mucho más grande que una anécdota mecánica. Mateo había reparado algo que ni el dinero ni el tiempo podían arreglar, la esperanza de creer que los milagros existen y que muchas veces tienen manos pequeñas y ojos cansados, pero llenos de luz. El nuevo hogar del niño estaba lleno de herramientas, libros y afecto. El millonario, que antes medía su vida en cifras, comenzó a medirla en sonrisas.
Cada mañana desayunaban juntos antes de ir a la escuela. Y cada tarde Mateo volvía al taller no por necesidad, sino por amor. Quería seguir aprendiendo, seguir construyendo, porque entendió que su talento no era solo un don, sino una misión. La misma fe que lo sostuvo en la oscuridad, ahora era el faro que iluminaba su futuro. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un joven ingeniero, reconocido por su habilidad para crear motores más limpios y accesibles. Pero nunca olvidó de dónde venía. En cada diseño, en cada plano, llevaba grabada una enseñanza, que lo verdaderamente valioso no es lo que uno logra, sino lo que uno inspira en los demás. Y por eso, cada año volvía al mismo taller donde todo comenzó para enseñar a otros niños a soñar. Los mecánicos del barrio, que alguna vez se burlaron de él, ahora lo mencionaban con orgullo. Decían que Mateo no solo reparaba máquinas, sino almas. Que su historia era una prueba de que Dios nunca se olvida de los que perseveran, de los que trabajan con el corazón limpio. Y así, su nombre se volvió leyenda, no por los autos que arregló, sino por los corazones que ayudó a poner en marcha. En la puerta del viejo taller colgaba una pequeña placa de metal oxidado que decía: «Aquí trabajó un niño que creyó cuando nadie más creyó». Cada persona que pasaba por allí se detenía un instante, como si el aire aún guardara la energía de aquel milagro. Porque hay historias que no se leen con los ojos, sino con el alma, y esta sin duda era una de ellas. Y tú, que llegaste hasta aquí, recuerda, los milagros no son casualidades, son respuestas al esfuerzo, la fe y el amor. Si esta historia tocó tu alma, comenta la hora en que la estás mirando. Dale like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que Dios tiene preparado para los humildes siempre supera lo que el mundo espera de ellos. A veces los milagros no vienen del cielo, sino de las manos pequeñas que se niegan a rendirse. Mateo no solo reparó un coche, reconstruyó su vida y le enseñó al mundo que la fe puede convertir la soledad en familia y el dolor en propósito. Que su historia te inspire a creer en lo imposible, a actuar con amor y a confiar en los planes de Dios incluso cuando no los entiendas. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario con la hora en que más te conmovió y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí las lágrimas se convierten en lecciones y las lecciones en milagros.